Hola hermanitas, muy buenas noches. Una vez más reciban mis saludos y a la vez les doy la bienvenida a nuestra clase de Sociedad de Socorro. Siempre deseando con la bendición de Dios se encuentren bien junto a sus familias. Y nuestra clase para esta semana es Con el poder de Dios en gran gloria. Este discurso es por el elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Este discurso es de la conferencia de este año 2021 del mes de octubre. Y el subtítulo nos dice: honrar los convenios nos arma con rectitud y con el poder de Dios en gran gloria. En este mensaje el elder Bednar nos dice que si nosotros vivimos en rectitud, vamos a poder guardar y honrar los convenios que hicimos con Dios y vivir en gran gloria. Y hermanitas, para empezar nuestra clase, voy a leer unas escrituras que se encuentran en José Smith, Historia, capítulo 1, versículos 29 y 33. Y dice: como consecuencia de estas cosas, solía sentirme censurado a causa de mis debilidades e imperfecciones, de modo que por la noche del ya mencionado día 21 de septiembre, después de haberme retirado a la cama, me puse a orar, pidiéndole a Dios Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias, y también una manifestación para saber de mi condición y posición ante Él, porque tenía la más absoluta confianza de obtener una manifestación divina, como previamente la había tenido. Y en el 33 nos dice: me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios, y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí, y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal. O sea que se iba a hablar bien y mal de mí entre todo el pueblo. Aproximadamente 3 años después de la primera visión, una noche del 21 de septiembre de 1823, el joven José Smith se hallaba orando. Él estaba en su dormitorio orando para recibir la remisión de sus pecados y conocer su condición y posición ante Dios. Y en esos momentos apareció un personaje junto a su cama y lo llamó José, lo llamó por su nombre. Y él le dijo, ¿no?, que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Y le explicó que Dios tenía una obra para él, para José Smith. Y luego le instruyó en cuanto también a la salida a la salida a luz del libro de Mormón. Y el libro de Mormón fue uno de los temas mencionados en el mensaje de Moroni.
Él le habló sobre el libro de Mormón, que iba a salir a luz, sobre la restauración del Evangelio. Y el elder Bernard nos dice en su discurso: el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y la gran herramienta de conversión en los últimos días. Nuestro propósito al compartir el Evangelio es invitar a todos a venir a Jesucristo y recibir las bendiciones del Evangelio restaurado y perseverar hasta el fin mediante la fe en el Salvador. Los objetivos fundamentales de la predicación del Evangelio son ayudar a las personas a experimentar un potente cambio en el corazón y ligarse en unión al Señor mediante convenios y ordenanzas sagradas. El libro de Mormón es otro testamento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al libro de Mormón, nosotros tenemos nuestro testimonio, porque lo hemos leído y nosotros hemos hecho preguntas, ¿no? Hemos hecho preguntas, algunas dudas que hemos tenido, pero al leer el libro de Mormón encontramos respuestas también a esas dudas. Encontramos respuestas. El libro de Mormón, al leer el libro de Mormón nos sentimos cerca con Dios, sentimos cerca con nuestro Salvador, porque sentimos esa paz, ese gozo que antes no hemos sentido. El libro de Mormón es algo tan sagrado, todas sus escrituras también, la Biblia y las personas que llegamos a leer el libro de Mormón nos cambian nuestro corazón. Al leer el libro de Mormón vamos a experimentar un cambio en nuestros corazones. Y el propósito que nosotros tenemos que tenerlo presente al salir el libro de Mormón a luz, es para compartir el Evangelio, es para que ayudar a otras personas que conozcan el Evangelio. Y los objetivos que uno encuentra al conocer el Evangelio es al poder nosotros ver ese cambio en nosotros y en otras personas, ¿no? A ligarse en unión al Señor mediante convenios, ordenanzas que son sagradas. Y el elder Bernard nos dice: cuando Moroni dio a conocer el libro de Mormón a José Smith, se inició la obra de salvación y exaltación de las personas de este lado del velo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿De qué manera se inició la salvación? Al conocer las escrituras, al poder al leer las escrituras, al leer el libro de Mormón, nosotros vemos pues que es el Evangelio restaurado.
el Evangelio restaurado de nuestro Señor Jesucristo. Y no dice, no, el elder dice, se inició la obra de salvación y exaltación de las personas de este lado del velo. La salvación es liberarse de la muerte física y la muerte espiritual. Quiere decir pues que vamos a resucitar. Cuando nosotros vamos a morir, vamos a resucitar. Y la muerte espiritual es cuando no queremos saber nada de Dios, ¿no? Esa es la muerte espiritual cuando somos duros ¿no? en creer en el Evangelio de Jesucristo. Y la exaltación es vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial, vivir en paz, sentir la paz ahí. Y hermanitas, continuando con la clase, el elder Bernardi nos dice, continuando sus instrucciones a José Smith, Moroni citó el libro de Malaquías del Antiguo Testamento. Se encuentra en Malaquías, en capítulo 4, del 5 al 6. Y dice así: He aquí yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Nuestro propósito al edificar templos es poner a la disposición los lugares santos en los que se pueden administrar los sagrados convenios y ordenanzas necesarias para la salvación y exaltación de la familia humana, tanto para los vivos como para los muertos. Esta es la respuesta, ¿no?, de estas escrituras de Malaquías, capítulo 4, del 5 al 6. Que cuando dice, él plantará el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, toda la tierra será totalmente asolada a su venida. Y las instrucciones de Moroni a José Smith sobre la función vital de Elías el profeta y la autoridad del sacerdocio expandió la obra de salvación y exaltación de este lado del velo e inició en nuestra dispensación la obra por los muertos del otro lado del velo. Y son las ordenanzas que realizamos en el templo, ¿no?, por medio del sacerdocio. Y las ordenanzas que podemos realizar por nosotros y también por las personas que ya han muerto. Y el elder Bernard nos dice, en resumen, las enseñanzas de Moroni en septiembre de 1823 sobre el libro de Mormón y la misión de Elías el profeta establecieron el fundamento doctrinal para la obra de salvación y exaltación a ambos lados del velo.
Y las lecciones que José Smith aprendió de Moroni influyeron en todo aspecto de su ministerio. Él, por ejemplo, en una asamblea que se realizó en el año de 1837, un 6 de abril, el profeta José Smith declaró: después de todo lo que se ha dicho, el mayor y más importante deber es predicar el Evangelio. Y en otra ocasión, en otra reunión también, en otro año, José Smith también pronunció también un mensaje, ¿no? Y él dijo así en esa reunión, dijo: la responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo es ocuparnos de nuestros muertos. Así como José Smith llegó a aprender y aprendió y fue instruido por el ángel Moroni, él también en sus reuniones, en sus discursos, él también esto aconsejaba. Siempre hablaba a las personas, ¿no? Que lo más importante es predicar el Evangelio. Y la responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo es ocuparnos de nuestros muertos, realizar la ordenanza por los muertos. Y el elder Bernard nos dice así: pero ¿cómo es posible que ambas, la predicación del Evangelio y el ocuparnos de nuestros muertos, sean el mayor deber y responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros? Y nos dice esto: creo que el profeta José Smith recalcaba en ambas afirmaciones la verdad fundamental de que los convenios hechos mediante ordenanzas autorizadas del sacerdocio pueden ligarnos al Señor Jesucristo y son el núcleo esencial de la obra de salvación y exaltación en ambos lados del velo. La responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo es ocuparnos de nuestros muertos. Y también la otra responsabilidad que es muy importante es de predicar el Evangelio. Estos son el núcleo esencial de la obra de salvación y exaltación en ambos lados del velo. Y el elder Bernard dice: la obra misional y la obra del templo y de historia familiar son aspectos complementarios e interrelacionados de una gran obra que se centra en los sagrados convenios y ordenanzas que nos permiten recibir el poder de la divinidad de nuestra vida y finalmente regresar a la presencia del Padre Celestial. Por tanto, las dos afirmaciones del profeta, que inicialmente podrían parecer contradictorias, en realidad recalcan el punto central de esta gran obra de los últimos días.
Voy a leer unas escrituras que se encuentran en Mateo capítulo 11, en versículos 29 al 30. Y dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tomamos sobre nosotros el yugo del Salvador, al aprender sobre los sagrados convenios y ordenanzas, al recibirlos dignamente y al honrarlos. Estamos ligados firmemente al Salvador y con él, conforme recordamos las obligaciones que hemos aceptado y hacemos lo mejor que podamos por vivir de acuerdo con ellas, y ese vínculo con él es la fuente de fortaleza espiritual en cada etapa de nuestra vida. Al aprender los convenios del Evangelio, nosotros primero lo tomamos, ¿no? Después lo aprendemos y lo recibimos y lo honramos. Si no lo vamos a llegar a aprender, no los vamos a recibir, y por lo tanto vamos a honrar. Y el Elder Bednar nos dice: los invito a considerar las bendiciones prometidas a los discípulos de Jesucristo, que guardan los convenios. Por ejemplo, Nefi vio la iglesia del Cordero de Dios en los últimos días, y sus números eran pocos. Los santos de Dios se extendían también sobre toda la superficie de la tierra, y sus dominios eran pequeños. Nefi también vio que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio de Dios, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Y el Elder Bernard nos dice: la expresión tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria no es solo una bella idea ni un ejemplo del hermoso léxico de las Escrituras. Más bien, esas bendiciones se evidencian fácilmente en la vida de incontables discípulos del Señor de los últimos días. Mis asignaciones como miembro de los 12 me llevan por todo el mundo y he tenido la bendición de conocer a muchos de ustedes y aprender lecciones memorables de parte de ustedes. Testifico que el pueblo del convenio del Señor hoy ciertamente tiene por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. He sido testigo de fe, valor, visión, perseverancia y gozo que exceden por mucho la capacidad terrenal y que solo Dios podría proporcionar. Y el Elder nos dice: fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos mediante la fidelidad a los convenios, a las ordenanzas en la vida de un joven miembro de la iglesia que quedó parcialmente paralizado en un terrible accidente automovilístico.
Tras duros meses de recuperación y adaptación que tuvo esa persona a un nuevo modo de vida con movilidad limitada, me reuní y conversé con aquella alma fiel. Durante nuestra conversación le pregunté, ¿qué te ha ayudado a aprender esta experiencia? La inmediata respuesta fue, no estoy triste, no estoy enojado, todo estará bien. Cuando uno vive en rectitud, cuando guardamos, honramos los convenios que hicimos con Dios y que estén pasando dificultades, tristezas, esa es la bendición que vamos a recibir. Ese es el poder de Dios en gran gloria que vamos a recibir. Que a pesar de todo, vamos a sentir paz. Así como este joven del cual el Elder Bernard está contando su experiencia. Y el Elder Bernard nos dice, fui testigo de la rectitud del poder de Dios en gran gloria, recibidos mediante la fidelidad a los convenios y las ordenanzas en la vida de miembros de la Iglesia, recién bautizados y confirmados. Esos conversos estaban deseosos de aprender y servir, dispuestos, pero a menudo inseguros en cuanto a cómo dejar de lado viejos hábitos. A veces cuando uno recién conoce el Evangelio, a veces se encuentra, parece difícil dejar algunos hábitos, algunas costumbres que hemos tenido, pero Dios ve todo. Si nos esforzamos por seguirle, si nos esforzamos porque si queremos cambiar, vamos a ser ayudados, vamos a recibir bendiciones para poder ir dejando esos hábitos. Solo está en orar, en creer, ser perseverantes y ser sinceros y habernos arrepentido de corazón, porque no somos perfectos, ¿no? Vamos a querer cometer errores o cometerlos, pero lo importante es arrepentirnos, lo importante es lo que hay en nuestro corazón, amar a Dios, amar a nuestro Salvador y esforzarnos por vivir en rectitud. Al guardar, honrar los convenios. Y Miller también nos dice, fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos mediante la fidelidad a los convenios y las ordenanzas en la vida de una familia, que cuidó con ternura de un cónyuge y padre que tenía una enfermedad terminal. Esos valientes discípulos describieron momentos en los que la familia se sintió muy sola y ocasiones en las que supieron que la mano del Señor los elevaba y fortalecía. La familia expresó un agradecimiento sincero por las difíciles experiencias terrenales que nos permiten crecer y llegar a ser más como nuestro Padre Celestial y nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Dios socorrió y bendijo a esa familia con la compañía del Espíritu Santo e hizo de su hogar un lugar de refugio tan sagrado como el templo.
así pasemos por dificultades, por tristezas, por enfermedades, vamos a tener la compañía del Espíritu Santo. En nuestro hogar, donde estemos, así es, nos encontremos en un hospital, vamos a tener esa compañía del Espíritu Santo cerca de nosotros para no sentirnos solos, para estar consolados a las tristezas, a enfermedades en nosotros o en nuestros seres queridos. Eso es cuando nosotros pues vivamos en rectitud. Vamos a poder apreciar esas bendiciones de Dios. Y otra experiencia del Elder Bednar, y nos dice: fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos mediante la fidelidad a los convenios y las ordenanzas en la vida de una miembro de la Iglesia, que experimentó la aflicción del divorcio, el sentimiento de injusticia relacionado con la violación de los convenios de su cónyuge y de la ruptura de matrimonio, agudizó la angustia espiritual y emocional de aquella hermana. Quería justicia y que se rindiera cuentas. Mientras esa fiel mujer luchaba con todo lo que le había sucedido, y estudió y meditó la expiación del Salvador, más concienzuda e intensamente que nunca en su vida. Poco a poco destiló sobre su alma un entendimiento más hondo de la misión redentora de Cristo. El sufrimiento de Él por nuestros pecados y también por nuestros dolores, debilidades, desilusiones y angustias, y se sintió inspirada a plantearse una penetrante pregunta. Ya que se ha pagado el precio de esos pecados, ¿pedirás tú que se pague 2 veces? Comprendió que tal pedido no sería ni justo ni misericordioso. A veces cosas que puedan suceder en la vida, que decimos, ¿no? Algún día lo pagará. A veces estamos molestas, ¿no? Por el comportamiento de otras personas con nosotros. Y la verdad es que Jesucristo, Él ya pagó por nuestros pecados, por nuestros sufrimientos, por nuestras debilidades. Y solamente nosotros lo que tenemos que hacer es seguir siendo fieles nada más a Él, ¿no? Y tratar de salir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, seguir viviendo en rectitud, y así nosotros vivir con nuestro evangelio que conocemos ya, con las enseñanzas que encontramos en las escrituras, ¿no? Las respuestas que encontramos en las escrituras.
las respuestas también que vienen a nuestra mente, ¿no? Por el Espíritu Santo, cuando nos comunicamos con Dios, cuando estemos pasando por dificultades, ¿no? Así como esta experiencia de esta hermana que está contando el Elder Bernard. Ella comprendió que tal pedido no sería ni justo ni misericordioso. Comprendió que ya Jesucristo había pagado el precio de esos pecados. Y hermanitas, y el Elder Bernard nos dice, aquella mujer aprendió que el unirse al Salvador mediante convenios y ordenanzas puede sanar las heridas causadas por el ejercicio injusto del albedrío moral de otra persona, y le permitió hallar la capacidad de perdonar y recibir paz, misericordia y amor. Y bien, hermanitas, he finalizado con la clase para el día de hoy, con el poder de Dios en gran gloria. Que nosotros al vivir en rectitud y vamos a poder guardar, honrar los convenios que hicimos con Dios. Y así nosotros vamos a poder vivir en gran gloria. Y en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros como miembros de la Iglesia tenemos que ser perseverantes, seguir en este camino, seguir avanzando en esta obra que nos ofrece la salvación y exaltación. Hermanitas, yo sé que este es el Evangelio verdadero de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Sé que nosotros somos bendecidas al conocer este hermoso Evangelio, gracias a la restauración del profeta José Smith. Nosotros ahora vamos a poder tener la salvación y exaltación. Sé de estas cosas, hermanas, y comparto con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.